te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. La abuela se mueve el vecino, también el amigo y alguno que otro. Tu cuerpo se mueve, sientes el latido, esto es divertido, te sientes tan vivo. Me muevo contigo, te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Muévete, muévete, mueve, muévete, muévete, mueve, muévete, muévete, mueve, muévete, muévete. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cavasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy voy a estar acompañado del doctor Angelino Garzón, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Estado, ex gobernador del Valle y ex candidato a la alcaldía de Cali, y hoy uno de los mayores promotores en esta región, por lo menos, de la campaña por el sí a los acuerdos que se están cocinando en La Habana. Buenos días, doctor Angelino, gracias por aceptar nuestra invitación y comienzo por pedirle que le explique a nuestros televidentes e internautas usted por qué está apostando tan decididamente y desde hace ya rato por el sí, sin la menor asomo de duda. José Alberto, primero, muy buenos días para usted, para su equipo periodístico y técnico y para todas las personas que habitan en la parte urbana y rural de Cali y el Valle del Cauca. Yo estoy comprometido por el sí a la paz porque durante toda mi vida yo he luchado por la paz y por la promoción de los derechos humanos y porque yo soy un hombre de paz. Básicamente ese es el argumento filosófico de fondo. Pero ahora miremos los argumentos políticos en la coyuntura que vive el país. Hace 2 días el expresidente Uribe volvió a leer una segunda carta, ya había hecho una primera por allá en el mes de finales de junio, llamando a la resistencia civil. Ahora saca una carta argumentando las razones por las cuales el Centro Democrático, su partido, llama a votar por el no, pero con un argumento o con un eslogan que parece un juego de palabras y que a juicio nuestro es bastante complicado de comprender. Votemos por el sí a la paz, votando por el no al plebiscito, algo así. ¿A usted le parece que es contradictorio, que es simplemente juego de palabras, o que aquí hay definitivamente una decisión política de un grupo muy importante en Colombia de boicotear estos acuerdos que están haciendo en La Habana?
Trabajar por el sí a la paz no significa negar que hayan personas por el no a la paz. Y yo creo que tenemos que respetar la diversidad de opiniones. La gente tiene derecho a decir sí a la paz y tiene derecho a decir no a la paz, utilizando todos los mecanismos, menos la violencia, claro. Y por otra parte, ¿por qué queremos la paz en nuestro país? Queremos la paz en nuestro país entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para avanzar hacia un país sin guerrillas y sin demás grupos armados ilegales como paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales. En primer lugar, por eso queremos la paz, para construir un país sin grupos armados ilegales. Y en segundo lugar, para tener un país mejor. Luchamos por la paz para tener un país mejor, con más inclusión, con más diálogo y con más equidad social, con más democracia. No luchamos por la paz para tener un país peor. Por eso proyectos como la reforma tributaria, el incremento de los impuestos a las pensiones, el incremento de 2 puntos en el IVA, son contrarios a un camino de paz. Personalmente yo creo que todas esas medidas regresivas del gobierno, como los impuestos a las pensiones, como el incremento en el IVA, como la reforma tributaria, terminan estimulando el no a la paz. Bueno, ayer nosotros en este mismo programa con otros invitados, estábamos haciendo referencia a que es la hora que los jóvenes y los adultos jóvenes tomen en sus manos la responsabilidad de esta decisión, porque de ellos será el país de los próximos 40 y 50 años. Nosotros, los que estamos en los 50, 60, 70 años, aunque seguimos siendo protagonistas del país, digamos lo que nos queda menos tiempo de vigencia en la toma de decisiones que afectan el interés general que el que tienen ellos por delante. Y decíamos que podría pasar en Colombia que cuando abran los ojos, después de la votación, se encuentren con lo que se encontraron los jóvenes ingleses después del no a seguir en la Unión Europea por parte del referéndum que se hizo y que se llamó el Brexit. ¿Usted cree que es la hora de volver a llamar a los muchachos, a los adultos jóvenes, como ya ocurrió en los 90, cuando la famosa séptima papeleta? Siempre y cuando no sea para utilizarlos, siempre y cuando sea para darles oportunidades. Porque yo creo que hemos de invitar a todas las personas menores de 50 años para promocionarlas. Yo sí creo que en el escenario político, en los escenarios académicos, en los escenarios empresariales, en los escenarios sociales, debemos promover gente menor de 50 años para que podamos ir construyendo renovaciones tranquilas. Porque yo, por ejemplo, este año cumplo 70 años. Dentro de 40 años ya estaré bajo tierra, o dentro de 30 años. Y una persona que tenga 30 años ahora, dentro de 40 años tiene 70 años, o sea, tiene la edad mía. Correcto. Y entonces yo sí creo que es necesario un proceso de renovación, pero es necesario que el proceso de renovación sea integral, sea a nivel del Estado, sea a nivel político, a nivel social, a nivel gremial, a nivel periodístico, y hay que capacitar gente, y hay que promover gente, incluyendo muchas mujeres. Perfecto. Angelino, dentro de los argumentos que tiene el Centro Democrático para insistir en que se vote el no al plebiscito, está básicamente, por un lado, el no a la impunidad. Ellos siguen insistiendo en que el acuerdo que se está cocinando en La Habana por parte de los equipos negociadores es un acuerdo que premia con impunidad especialmente a los comandantes de la guerrilla. En segundo lugar, insisten en no a darles curules en el Congreso, que no debe haber ningún tipo de jurisdicción especial o entrega especial de determinados escaños en el Congreso a los excomandantes guerrilleros. En tercer lugar, piden que la guerrilla de las FARC
entregue o devuelva dineros que supuestamente tienen en su poder y que para resarcir a las víctimas. Y cuarto, dicen que no se puede seguir hablando del narcotráfico como delito conexo en el marco de todas estas negociaciones. Usted que ha estado en el Estado, en las altas posiciones del Estado, ayúdenle a entender a nuestros televidentes e internautas hasta dónde ellos pueden tener legítima razón en asumir sus prevenciones, o es que están haciendo una mala lectura o una interpretación no adecuada de los acuerdos que se están trabajando. Pues mire, lo primero que hay que anotar es que en La Habana, Cuba, están dialogando dos partes independientes una de la otra. Está por un lado el gobierno nacional a nombre del Estado colombiano y por otra parte la guerrilla de las FARC. Ni el gobierno obligó a la guerrilla de las FARC a sentarse en La Habana, ni la guerrilla de las FARC obligó al gobierno a sentarse en La Habana, lo hicieron voluntariamente. Y por lo tanto, en ese diálogo hay un propósito, es que se acabe la guerrilla de las FARC. Porque yo sí creo que es mejor en Colombia la paz que la guerra, es mejor la paz que la violencia. Nosotros tuvimos aquí un gran boxeador, tenemos un gran boxeador todavía, no activo, Kipan Belén, y él en su sabiduría popular decía que era mejor ser rico que pobre. Pues es mejor la paz que la violencia, es mejor la paz que la guerra. Esa es la pregunta que hay que hacerle. ¿Usted prefiere la paz o prefiere la guerra? ¿Usted prefiere la paz o la violencia? Y en segundo lugar, para convocar el plebiscito en Colombia, lo primero es que la FARC y el gobierno firmen el acuerdo final de paz, y este no se ha firmado, y existen dudas y desconfianzas, pero yo creo que lo más importante es que hay una voluntad política del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC de firmar un acuerdo final de paz. Al final de cuentas, de lo que se trata es que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando. Correcto. Asumamos por un momento el ejercicio pedagógico de que gane el no, que Centro Democrático con su campaña logre conquistar el interés de los ciudadanos y se vote no al plebiscito. Tratemos de imaginarnos ese escenario, qué consecuencias para la negociación por un lado y para la consolidación política del propio Estado colombiano tiene ese escenario. Vea, como yo soy partidario por el Sí a la Paz y estoy promoviendo la consolidación del Comité Departamental por el Sí a la Paz, pues yo no me puedo imaginar que gane el no. Yo tengo que trabajar por el éxito del Sí a la Paz. Y esto significa que en el Valle del Cauca tenemos que proponernos sacar más de 1 millón de votos por el Sí a la Paz. Y que en el Valle del Cauca, como en Chocó, Cauca, Nariño, en la región del Pacífico Sur, derrotemos el no. Porque derrotar el no significa derrotar la guerra. Y ganar el sí significa ganar la paz. Y como le decía, pues es mejor la paz que la violencia. Bueno, yo entiendo su posición, pero permítame insistir porque estoy tratando de que para la gente haya mucha claridad en la comprensión de estos temas que a veces están plagados de medias verdades. Si llegase a ocurrir que haya un no, desde el punto de vista de las FARC, usted con su experiencia política, las FARC, ¿cree usted que aceptarían tranquilamente ese no y seguirían negociando con un nuevo esquema en el marco de los acuerdos que están trabajando, o esto implicaría volver a barajar las cartas, arrancar de cero y eventualmente que las FARC digan yo vuelvo a configurarme como grupo armado? Pues por las FARC hablan las FARC, yo no soy de las FARC y sería un atrevido si hablara a nombre del gobierno o de las FARC. Por el gobierno habla el gobierno y por las FARC hablan las FARC. Y obviamente que tenemos que ser optimistas. Ser optimista significa que en primer lugar tiene que firmarse el acuerdo final de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, que no se ha firmado. Ahora, que se va a firmar, se va a firmar. Por eso no tenemos que estar tan prisioneros de las fechas. Ahora, el gobierno ya aceptó que la guerrilla de las FARC
antes de firmar el acuerdo, debe convocar a una conferencia nacional guerrillera para que sea esta conferencia nacional guerrillera quien autorice a los voceros de las FARC en La Habana a firmar el acuerdo final de paz. Porque con ese acuerdo final de paz, las FARC va a tomar una decisión histórica, es que desaparece como guerrilla. Y personalmente he dicho que su mejor decisión política debería ser de convertirse en partido agrario. Porque en esta tarea tenemos que liberarnos del pasado de violencia. El gobierno y el Estado tienen que liberarse de la violencia y las FARC tienen que liberarse de la violencia, de la guerra. Las FARC tienen que alejarse del fantasma de la guerra y por eso me parece que ahora lo que tenemos que es, en la perspectiva del sí o no a la paz, lo primero es que tenemos que presionar tanto al gobierno como a la guerrilla de las FARC a que se firme el acuerdo final de paz lo más pronto posible y que tanto el Estado como la guerrilla se liberen de la guerra y de la violencia. Por eso me parece que sería un error político, en mi opinión, que las FARC se vaya a convertir como proyecto político llamado FARC. Eso es estar en el remolino de la guerra. Yo he planteado que las FARC debería pensar en volverse un partido agrario en Colombia. Así como existió a finales del siglo pasado en Estados Unidos, un gran partido agrario en Estados Unidos que tuvo mucha influencia política en ese país y como ha existido y existe en muchas partes del mundo. Bien, asumamos ahora el otro escenario, como al que apuestan todas las personas que en este país quieren la paz. Yo le he dicho a mis televidentes e internautas que este periodista apuesta por la paz, apuesta porque cree que hay que refrendar con el plebiscito esta voluntad nacional. Pero ahora examinemos. Si gana el sí, como esperamos usted y yo en particular en este caso, podría ocurrir, como está insinuando ya el Centro Democrático, que si en las próximas elecciones, por alguna razón, uno de sus candidatos volviera al poder, podría ocurrir, repito, que vía Congreso se desmontaran algunos de los acuerdos que han coronado esta negociación. Eso no generaría una tamaña inseguridad jurídica que se convertiría en una talanquera para terminar el proceso. Eso significa que firmados los acuerdos de paz y si gana el sí por la paz, la tarea siguiente es pensar quién va a ser el presidente o presidenta de Colombia. Y porque quien venga como presidente o presidenta de Colombia debe comprometerse al desarrollo de los acuerdos de paz. Yo creo que mal haríamos en estar promoviendo, respaldando a una persona que no dé seguridad del desarrollo de los acuerdos de paz. Bueno, usted que ha tenido oportunidad de mirar escenarios internacionales como los de Centroamérica y particularmente El Salvador y Guatemala, otros como los de Argentina, en el Cono Sur y Chile, y otros también europeos y africanos, donde en algún momento ha habido intentos de volver a levantar de entre el recuerdo del pasado hechos históricos que podrían alterar, digámoslo así, la convivencia de la sociedad contemporánea, por ejemplo en España. Sabemos que Baltasar Garzón, el famoso juez Baltasar, terminó siendo abstraído de su cargo, removido de su cargo, porque la Corte Suprema de ese país consideró que era improcedente que él intentara llamar a juicio a los llamados franquistas de la época de Franco. ¿Esto es un riesgo de todas formas latente para este tipo de negociaciones? Vea, la historia tenemos que tenerla siempre en la mano para evitar repetirla. La historia de Colombia ha sido una historia de violencia y con los acuerdos de paz queremos cerrar la página de la violencia. Entonces, si hacemos los acuerdos de paz y cerramos la página de la violencia, ¿para qué volver atrás a la violencia? Eso no tiene sentido.
Y por eso creo que si hacemos el acuerdo de paz es para construir un presente y un futuro en Colombia, de tranquilidad. Y en ese sentido, así como tenemos que preocuparnos por los acuerdos de paz en las zonas rurales, tenemos que preocuparnos por disminuir la violencia en las zonas urbanas. Existe mucha violencia urbana en Colombia. En Colombia, con los acuerdos de paz, se ha aumentado la tranquilidad y la paz en el campo, pero paralelo se ha aumentado la violencia en las ciudades. Y el tema de la ciudad es un tema de la policía, del ejército, de los alcaldes, de los gobernadores, del gobierno nacional. Y es un tema también de que la gente tenga posibilidad de alimentarse, tenga posibilidad de educación, de salud. Por lo tanto, la lucha por la paz presupone también no solamente acuerdos con la guerrilla de las FARC, sino también disminuir la violencia urbana. Angelino, uno de los aspectos que más preocupa a muchos colombianos, independiente de si están o no a favor de este proceso, es el llamado Tribunal Especial, que va a ser como el juicio en la justicia, en el marco de la justicia transicional y restaurativa. Hay quienes dicen que ese tribunal va a ser escogido a dedo por la clase política en el poder. Desde la mesa negociadora se dice que no, que son personas de muy alta representatividad internacional inclusive, y además se está planteando desde la mesa negociadora que ese tribunal tendría injerencia no solo en los delitos de los que tengan que ver los guerrilleros, sino también los civiles, los militares y los políticos del establecimiento colombiano que tengan algún tipo de lío de esta naturaleza. ¿Eso es así? Pues ellos han acordado la conformación de tribunales especiales de paz y por lo tanto, de común acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, tendrán que discutir cómo se van a conformar esos tribunales especiales de paz para que investiguen todos los casos de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y puedan encontrar mecanismos de sanción. La sanción no solamente es llevar a una persona a la cárcel, la sanción también puede ser moral, puede ser mucho más importante para una persona reconocer los delitos, comprometerse a no volverlos a repetir, comprometerse a contribuir a la reparación de las víctimas, que unos años de cárcel. La cárcel no es la mejor sanción a veces. La cárcel en Colombia no está hecha para la resocialización, sino que las cárceles en Colombia son escuelas del delito. En las cárceles de Colombia se violan mucho los derechos humanos. En su opinión, en el marco de todas estas negociaciones, los militares, los políticos que están incursos en procesos judiciales y penales, ¿debieran también poder tener un tratamiento especial? Yo lo que creo es que en Colombia tenemos que avanzar hacia un camino de lucha frontal contra la corrupción, contra la politiquería y también por la pronta justicia, contra la impunidad. En Colombia ha existido mucha impunidad y esa existencia de la impunidad ha sido un factor de violencia y debemos avanzar hacia un camino de perdón y reconciliación. Mire, cuando yo digo que tanto el Estado como la guerrilla deben liberarse del pasado, es que uno con odios y venganza no va a resucitar muertos. Y por lo tanto necesitamos reconciliación. Si al final la reconciliación significa que la gente que se ha comprometido con delitos en nuestro país no los vuelve a repetir y se compromete a un camino de paz en nuestro país, pues eso es muy importante. Yo creo que aquí lo que se trata es que olvidemos el pasado. El pasado en Colombia ha sido muy negativo, porque es un pasado de violencia, de muertos, de desapariciones, de personas que han sido desplazadas, de amenazas. Y por lo tanto, aquí lo que necesitamos es avanzar por un camino de reconciliación. Yo personalmente creo que tanto el presidente Santos como el expresidente Uribe deberían ser ejemplo de unidad y reconciliación en Colombia. Angelino,
Hay empresarios, y no precisamente empresarios muy grandes, muy poderosos, sino empresarios pequeños, medianos, que están asustados. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos que dicen, pero es que en el momento en que lleguen al Congreso y que se les entreguen jurisdicciones especiales de territorio, ellos van a hacer campaña y en las próximas elecciones pueden tomar muchas alcaldías, muchas gobernaciones, muchos consejos, muchas asambleas y hasta poner presidente. Y entonces ahí puede ocurrir que esto sea un castrochavismo que termine tirándose al país por la borda. ¿Qué le dice usted a colombianos del común que tienen ese tipo de temores? Que son temores que no tienen nada que ver con la realidad. Colombia es un país que está soportado sobre una institucionalidad que es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, y divididos y separados entre ellos. Y por lo tanto, quien gobierne un municipio, un departamento o una nación, tiene que entender que el gobierno es con la Constitución Política Nacional en la mano. Bueno, usted nos ha dado un pequeño paneo de cuáles son las razones por las cuales se debe insistir en el sí a la paz. Eso desde el punto de vista del espectro político nacional, pero ahora comencemos a devolvernos y vengámonos para el Valle, vengámonos para Cali. Recientemente la Asamblea Departamental y la gobernadora lograron, digámoslo a través de una ordenanza, establecer la tasa para contribución para la seguridad y se pretende crear supuestamente un fondo, etcétera. Esto ha generado también reclamos airados de muchas personas. Yo mismo he planteado una posición en la que considero que allí ha habido como mínimo una arbitrariedad, como mínimo falta de un procedimiento formal más adecuado, pero que no nos vaya a ocurrir lo que ya le pasó a Colombia con el famoso fondo de emergencia para las térmicas, que cuando estuvimos en El Niño y fuimos a mirar que las térmicas estaban paradas y fuimos a buscar dónde estaba la plata, nadie supo qué se hizo con esa plata. Y no estoy hablando de 500.000 millones, sino de como 7 o 10 billones con B larga de dinero que los colombianos hemos pagado en los recibos. Como pasó también con Encali, cuando nos crearon el famoso fondo en Cali, que nos cobraban 2.000 pesitos mensuales, y eso generó un poco de dinero que después tuvo que en Cali devolverlo. Yo francamente no he revisado mi factura si sí me lo devolvieron, pero es así. Y ahora nos van a cobrar a la clase media y a los comerciantes y a los empresarios una tasa especial. ¿Cuál es su posición frente a ese tema, doctor Garzón? Pues mire, yo le cuento lo que yo hice como gobernador del Valle del Cauca. Yo ya goberné el departamento del 2004 al 2007 y recuerdo que cuando yo llegué el presupuesto del departamento estaba aprobado por 720.000 millones de pesos y lo primero que me dijeron los bancos es que tenía que presentar un nuevo proyecto de ordenanza rebajando ese presupuesto, liquidando algunas entidades del Estado como Bellas Artes, como la Biblioteca Departamental, como Incolvalé, y que pensara también en subir impuestos para mejorar los ingresos. Y yo les dije amablemente, mientras yo sea gobernador, no voy a presentar ningún proyecto de reforma para incrementar tributos en el departamento. Y por lo tanto, yo lo que hice fue comenzar a trabajar frontalmente contra la corrupción, de ser más austero en el manejo del gasto público y de renegociar la deuda con los bancos y con el gobierno nacional. Al final de cuentas, sin generar ningún nuevo impuesto, aumentamos los ingresos del departamento a 1.150.000 millones de pesos. Y aumentamos la inversión social como le cuesta a toda la población. Incluso invertimos en municipios como Cali, sin estar obligados para ello, y en muchos municipios del departamento. Y renegociamos la deuda, sacamos algunos pesos a favor y pagamos puntualmente las deudas, incluyendo
la carretera Cali-Candelaria que nunca se construyó. Por lo tanto, yo lo que le digo tanto al gobierno nacional como a los gobiernos regionales y municipales, antes de pensar en nuevos impuestos, vean cómo pueden hacer un trabajo con el presupuesto de lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y ser más austeros en el gasto público, y vean cómo pueden renegociar la deuda. Porque claro, el Estado no es una fábrica de billetes y por lo tanto, aprobada esta ordenanza por la Asamblea, ahora la responsabilidad de la Asamblea y de la Gobernación es rendir cuentas. ¿Qué va a pasar con esa plata? Rendir cuentas a fin de que la gente que pagamos impuestos tengamos ese derecho. ¿Qué se hace con lo que pagamos en impuestos? Correcto. Y sobre el tema del nuevo endeudamiento, que también ya está autorizado en más de 300.000 millones de pesos, estando el departamento todavía en ley 550, ¿usted qué apreciación tiene? Vuelvo y le repito lo que yo hice como gobernador del Valle del Cauca entre el 2004 y el 2007, es que contribuí a rebajar la deuda del departamento y a mejorar considerablemente los ingresos del departamento sin poner nuevos tributos. Y debo reconocerle al anterior gobernador Weimar Delgado que él siguió en este camino de rebajar la deuda, porque no tiene sentido que unos gobernantes se preocupen por rebajar la deuda y otros se preocupen por aumentar la deuda. Y por dejar comprometido al futuro gobernante, ¿qué es lo más grave? Pues sí, porque si usted incrementa ahora la deuda del departamento, entonces vendrá un nuevo gobernador o gobernadora que tendrá que heredar esa situación y tendrá que pagar ese tema de la deuda. Bueno, vengámonos a Cali, doctor Angelino Garzón. Ayer la noticia ya se hizo pública, el secretario de Tránsito, el coronel Rincón, fue removido de su cargo, pasó a la Secretaría de Tránsito el señor Orobio, que era antes el secretario de Infraestructura. Es decir, ha habido unos cambios en el gabinete, ha habido como unos 4 cambios en esta última semana en el gabinete. ¿Usted considera que esto está significando una crisis de gobernabilidad al interior de la alcaldía de Cali, o es un asunto, digamos, lo normal dentro de los gajes de la administración pública? El alcalde de Cali es el señor Maurice Armitage, y él fue el que fue elegido como alcalde, y él tiene plena autonomía para nombrar al secretario o secretaria que mejor considere. Yo lo único que digo es que el tema de la movilidad es un tema crítico en Cali. Ese tema del mío, el tema de las motos, el tema de la congestión vehicular de Cali es bastante crítico. Estamos a tiempo de corregir temas de movilidad que hoy tienen muy críticos ciudades como Bogotá. En Cali estamos a tiempo. Y gobernar significa enviar mensajes de autoridad, no mensajes de anarquía. Yo no le entiendo esa última frase, Angelino. ¿Usted será que me la puede explicar? Hay un dicho popular que... mensajes de autoridad y no mensajes de anarquía. Hay un dicho popular que dice, a buen entendedor pocas palabras. Pues me declaro poco mal entendedor, ¿sabe? No, cuando uno es gobernante, uno gobierna no para diagnosticar problemas, sino para resolver problemas. Y en Cali hay un problema muy grave de movilidad. Y por lo tanto, el alcalde tiene que enviar mensajes de autoridad en la ciudad. ¿Cómo vamos a corregir el tema de la movilidad? Porque no puede ser que dentro de 3 años, en la próxima campaña, a la alcaldía de Cali vuelva a plantearse los mismos problemas que planteamos en la pasada campaña. O sea, un tema que hay que resolver en Cali es el tema de la movilidad. Y un segundo tema muy grave en Cali es el tema de la seguridad. Aquí ha aumentado mucho la violencia. A propósito de esa inquietud suya, en el Consejo ahora mismo está en discusión el famoso subsidio por 36.000 millones que la alcaldía le quiere otorgar a los operadores del sistema mío. Hay concejales que dicen que esto es apropiar recursos públicos en beneficio de agentes privados y que eso no es conducente, y hay quienes dicen que por el contrario, que es necesario para garantizar la movilidad y el futuro del mío. Vea, como yo fui candidato a la alcaldía de Cali, yo decía
Si soy elegido alcalde de Cali, cosa que no ocurrió, voy a trabajar porque hay una tarifa diferencial en Cali para que los estudiantes, las mujeres, las personas en condiciones de discapacidad y los adultos mayores paguen máximo el 50% en el transporte público. Y como a la población la subsidia es el Estado y el privado hace políticas de responsabilidad social empresarial, entonces decía yo que el alcalde con el secretario de Tránsito y el gerente de Metrocali deberían sentarse a conversar con los 4 operadores del MIO, con los pequeños y medianos propietarios de las busetas, de los buses, de las gualas o de los camperos, para ver cómo buscar una solución integral al tema de la movilidad. Usted también hace referencia a la seguridad. De hecho, esto nos mortifica a todos los caleños, porque sí es cierto que se ha exacerbado, se ha alborotado la inseguridad. Ya no solamente es que te quitan el celular en la calle o en el carro en un semáforo, sino que se meten a los restaurantes, a los almacenes donde la gente compra su canasta familiar, etcétera. ¿A usted se le ocurre que será necesario militarizar la ciudad, aumentar el pie de fuerza de la policía, o qué otra alternativa tendría fuera? Con Corpovisionarios se está haciendo una campaña de cultura ciudadana, pero parece que esto es absolutamente inocuo hasta el presente. Bien, yo quisiera que el alcalde fuera a todos los medios de comunicación y enviar un mensaje: vamos a liberar a Cali de los malandros, vamos a liberar a Cali de los bandidos y por lo tanto cero tolerancia con la violencia, cero tolerancia con los bandidos. La solución de un problema parte de reconocer el problema, y en ese sentido me parece que en Cali ha aumentado la violencia, y esto significa que hay que unir al gobierno municipal con el sector empresarial, con la policía, con las comunidades, de cero tolerancia con los bandidos, a todo nivel. No es que si el bandido es del estrato 1, entonces tenemos consideración con él, no. Con los bandidos hay que tener la misma política. Por eso le digo que también necesitamos más autoridad y menos benevolencia. Bueno, miremos en Cali. En Cali seguimos teniendo muchas dudas los caleños. La gente se queja de que los reportes de daños siguen sin ser atendidos oportunamente. Hay personas que llaman porque un circuito eléctrico, un problema de acueducto, o una línea telefónica, o el servicio de internet, o el servicio de televisión, y en Cali a veces se toma hasta 15 y 20 días para resolver el problema. ¿Usted juzga que en Cali no se ha logrado dar ese remesón, ese ajuste interno que requiere para que vuelva como a entrar en su centro y despegue definitivamente? Vea, tome nota de lo que voy a decir y lo autorizo para que la haga pública y genere un debate con eso. Yo creo que el señor alcalde de Cali, conjuntamente con el gobierno nacional y el sector empresarial de Cali, están preparando todas las condiciones para luego privatizar en Cali. Ya no solamente telecomunicaciones, sino también energía y agua. Aquí lo que se pretende es que esto se deteriore, la población rechace en Cali, para tener luego una justificación que la salvación es vender en Cali a precio de huevo al sector privado. Pues es muy grave lo que usted está pronosticando, además porque coincide con lo que está pasando en la costa atlántica. Electricaribe tiene colapsada la energía en la costa atlántica, y no solamente para las empresas, sino también para las viviendas, para los domicilios. Y lo más grave es que Electricaribe está en manos privadas, y en manos privadas de una multinacional, que además, en lugar de salir a reconocer el problema, lo que sale es amenazar. Ayer decía algún representante de Unión Fenosa, que es la multinacional dueña de Electricaribe, que el gobierno del Reino de España estaba muy molesto con los cuestionamientos que se le estaban haciendo a Electricaribe. Ayúdenos usted a entender ese galimatías, doctor Garzón. Pues que
Criticar una transnacional por ineficiencia como Electricaribe no significa estar contra el gobierno de España. Ahora, el gobierno de España no puede salir a defender a Electricaribe, porque no tiene defensa. Si el gobierno de España sale a defender a Electricaribe o lo que hace la Unión Fenosa en el Caribe, pues sencillamente está en contra de los intereses de la población del Caribe y en contra de los intereses de Colombia. Y el deber del gobierno colombiano es defender a la población colombiana frente a cualquier atropello de una empresa pública o privada que no preste sus servicios. Y en el sector público hay dos maneras de estimular la privatización de una entidad, haciéndola boyante, atractiva, como nos pasó recientemente con ISA y SAGEM, y para justificar la venta, o deteriorándola como está pasando con Encali. A Encali, las autoridades municipales, el gobierno nacional y el sector empresarial de Cali están estimulando el deterioro de esta ciudad, de esta entidad que es Encali, para justificar luego su privatización. Y yo creo que este es un debate que deben de encarar los sindicatos de Encali, deben de encarar los trabajadores de Encali. En Cali la están llevando, como llevan a veces un cordero al matadero, para degollarla, para justificar luego la privatización de Encali, venderla a cualquier precio, obviamente con el respaldo de la población de Cali por mal prestación de servicios públicos. Que es exactamente lo mismo que pasó en la costa Caribe con las llamadas empresas públicas anteriores, que las deterioraron al punto que se justificó su venta. Así es, y montaron este monstruo de Electricaribe, que hoy tiene un repudio general de la población del Caribe. Y que además de que prestan pésimos servicios, es la factura de servicios públicos más costosa del país, la que está cobrando Electricaribe. Ese es el futuro que nos espera en Cali, de permitir que la deterioren para venderla, como dice Angelino Garzón, al mejor postor que llegue del sector privado, que generalmente no es sector privado ni siquiera nacional, sino sector privado internacional, ¿verdad? Vea, si usted me permite, yo lo invitaría a usted para que inviten a este espacio a los concejales de Cali, a la señora gerente en Cali, a los sindicatos de trabajadores de Cali, para que generen este debate. ¿Para dónde va en Cali? Mi tesis es que están llevando conscientemente en Cali el poder estatal y el poder económico de Cali para vender en Cali al sector privado. Es muy grave este vaticinio, esperemos pues que se pueda devolver la dinámica, la inercia de esta decisión si se confirmara que es decisión del alcalde, del Consejo Municipal, de la gerencia de Cali y del Gobierno Nacional, a acabar con las empresas de servicios públicos de la ciudad de Cali. Nos quedan todavía algunos minutos y yo quiero hacer en referencia a otro tema que también es igualmente preocupante, Angelino Garzón. En Cali se está viviendo todavía hoy el problema de los estudiantes que quedaron por fuera de la atención de la escuela oficial. Hay 26.000 estudiantes que salieron porque los colegios que eran concesionarios de cobertura no fueron contratados, y entiendo que no por mandato o por decisión de la Alcaldía Municipal y de la Secretaría de Educación Municipal, sino por mandato del Ministerio de Educación Nacional, que en una figura de escalafón los dejó por debajo de un determinado porcentaje y les quitó la transferencia a la Alcaldía, a la Secretaría de Educación, para que los contratara. La próxima semana vamos a tener aquí algunos representantes de estas instituciones y estamos buscando un padre de familia o representante de la comunidad que venga a contarnos este tema. Pero usted lo ha conocido de cerca. Parece ser que la Alcaldía tiene poder hasta un punto y de ahí para allá eso queda en manos del Ministerio. Usted ayúdenos a entender. Entonces quiere decir que si el ministerio, en este caso Gina Parodi, dice no me contratan esos colegios y me sacan esos 10.000 niños, ¿eso hay que hacerlo? Pues mire, en los recursos de transferencia tiene mucha soberanía el gobierno nacional.
Pero la educación es un deber y una responsabilidad del alcalde de Cali, como de la gobernación del Valle del Cauca. Por lo tanto, el deber del alcalde es encontrar todos los mecanismos legales, regionales y nacionales para garantizar el derecho a educación a la población. Pero ahora que usted hablaba del tema, yo decía, aquí fueron víctimas de su propio invento. Yo recuerdo que cuando yo fui candidato a la alcaldía de Cali, muchos de los representantes de esos colegios o instituciones privadas promovieron una campaña diciendo que si Angelino Garzón era elegido alcalde de Cali, iba a acabar con la educación de cobertura. Oiga, lo hicieron de manera muy perversa, y olvidándose incluso que yo había sido gobernador del Valle, que yo ya había sido ministro del Trabajo, vicepresidente de la República, y así crearon un miedo en la gente. Y el miedo es que no votemos por Angelino porque Angelino nos acaba la educación de cobertura. Y claro, yo decía que la educación tiene que tener buena calidad y que no pueden existir colegios de garaje. Y en ese sentido me parece que hoy el alcalde tiene una responsabilidad: dialogar con todas estas instituciones educativas, exigirle mejor calidad y dialogar con el gobierno nacional para ver cómo logramos resolver esta crisis de cobertura en la ciudad. Los niños tienen derecho a estar estudiando y el alcalde tiene el deber de garantizar ese derecho a la educación. Es un tema de relación de deberes y derechos. El deber del alcalde es garantizarle a los niños y a las niñas el derecho a la educación y a la alimentación y a la salud y a la no violencia en la ciudad. Y el derecho de los niños es tener derecho a la educación, a la salud, a la recreación, al bienestar y a la seguridad en la ciudad. Y por lo tanto, aquí lo que tiene que hacer el alcalde es procurar la ayuda del gobierno nacional, del gobierno departamental y del sector privado para que se garantice el derecho a la educación a los niños y a las niñas. Bueno, ese es un tema muy complicado que esperamos que la alcaldía logre resolverlo. Entendemos que ahí hay mitad de mano de la alcaldía y mitad de mano del Ministerio de Educación. En estos pocos minutos que nos quedan, yo quiero pedirle a usted su opinión sobre el nuevo Código de Policía que ya está a punto de entrar en plena vigencia. Hay muchos temores en la población. Ayer mismo, por ejemplo, 2 periodistas de City TV fueron agredidos por 4 policías bachilleres. Ni siquiera eran policías profesionales. Policías bachilleres que se envalentonaron porque el periodista y el camarógrafo estaban filmando la bicicleta, la ciclovía nocturna en Bogotá y había algún tipo de gresca y ellos les dieron golpes. El video está circulando ya, pero también la gente está diciendo, bueno, ahora qué va a pasar cuando lleguen los motorizados y nos toquen en la puerta de la casa, que porque oyeron ruidos, que porque tienen sospechas, o cuando en cualquier calle nos paren y nos atalayen, porque hay que admitir que la imagen pública que tiene el ciudadano del policía corriente es que es arbitrario. ¿Cuál es su opinión, por favor? Pues ya el proyecto del código o la ley sobre el Código de Policía ya fue aprobada por el Congreso de la República, fue avalada por la Corte Constitucional y ya fue sancionada aquí en el Valle por el señor Presidente de la República. Ahora, muchos organismos de derechos humanos y algunos parlamentarios han dicho que este Código de Policía es una violación de los derechos humanos. Y Colombia tiene que saber que todo lo que haga en Colombia tiene que resistir el debate si respeta o no respeta los derechos humanos. Y por lo tanto, mal haríamos si estamos buscando la paz de estar promoviendo leyes que estén violando los derechos humanos. Yo creo que hay que evitar que en la democracia poner a jugar a los policías de malos. Los civiles tenemos que asumir las responsabilidades que nos toca como gobernantes para poder exigirle con más autoridad moral a los militares y policías. Porque claro, poner a jugar de malos a los policías es fácil, pero no resuelve los problemas. Bueno, pero si además, como se reconoce, Angelino, que hay muchos líos al interior de la policía todavía, esto es darle mucho juego para que si allá adentro todavía no se han logrado hacer
las limpiezas, las decantaciones necesarias, pues hagan su agosto también a algunas personas inescrupulosas con uniforme. Pues mire, nosotros vivimos de una experiencia, yo la digo. En Colombia, durante muchos años, creímos que la mejor manera de combatir a la guerrilla era estimulando la creación de grupos paramilitares, incluso a veces desde agentes del Estado. Y esto terminó siendo un Frankenstein. Hay que evitar crear Frankensteins. Hay que evitar que ciertas leyes o ciertos mecanismos terminen en contra del Estado colombiano, que se nos vuelva una vergüenza internacional. Porque es positivo que estemos buscando un acuerdo de paz, pero es negativo que estemos a la vez construyendo un Estado militarista o policial. Correcto. Bueno, le agradecemos al doctor Angelino Garzón. Vean, pero yo quería decirle otra cosita. También invitarle a usted para que promueva desde el Canal 2 este programa Nuestra Gente, que con motivo del plebiscito por el sí a la paz, implementemos el voto electrónico. El voto electrónico fue aprobado en Colombia hace 5 años, es una ley de la República, es un mandato legal, y hasta ahora el señor registrador y el Consejo Nacional Electoral se han negado a implementar el voto electrónico. El voto electrónico es una manera de luchar contra la corrupción, contra el fraude electoral. Es una manera de garantizar transparencia. No es la mejor, pero es una manera importante. Queremos combatir la compra y venta de votos. El voto electrónico ayudaría a eso. Pues es muy pertinente su acotación y vamos a buscar a la registraduría para que nos explique las razones por las cuales todavía no se implementa, y hay que sí, efectivamente, hacer campaña porque haya voto electrónico, además de que controla la compra, el traslado, la trampa con los votos, estimula la lucha contra la abstención, porque aquí hay que tratar de que vote mucha gente y sobre todo, insistimos, los jóvenes y los adultos jóvenes están en una hora decisoria. Este es el momento donde tienen que poner su voto al fin y al cabo ellos van a estar en los próximos 40 o 50 años de una u otra manera jugando el partido como titulares en el destino del país. ¿Y no le queda mejor decir los menores de 50 años? Bueno, los menores de 50 años, si usted se siente más cómodo que se lo diga así, está muy bien. En todo caso, ni usted ni yo cabemos ya allí en esa franja. No, yo hago parte de los adultos mayores. Vuelvo y le repito, este año cumplo 70 años. Oiga. Muy bien. De todas formas, lo que sí es importante es insistir en que el país necesita relevos generacionales, pero no solamente desde el punto de vista funcional, burocrático, mediático, sino relevo generacional en su pensamiento. Necesitamos líderes desde la academia, desde el sector empresarial, desde el sector periodístico, desde el sector educativo, desde el sector social, pensando el país, mirándolo desde otras maneras, porque de eso se trata la dinámica de la vida humana. Le agradecemos a Angelino Garzón, esperamos que nos siga acompañando una vez al mes como lo hemos venido haciendo ya hace desde más de un año. El mes anterior no pudo estar porque estaba fuera del país, pero ha prometido que va a regularizar su presencia, además porque está en Bogotá, no ayúdeme, país, ayúdeme a corrija que está en Bogotá. Bueno, estaba en Bogotá, no estaba fuera del país, pero ayúdeme a reivindicar el canal. Además, usted recibe un jugoso cheque por venir al programa, un cheque de agradecimiento, un cheque de pluralidad democrática e informativa. Buenos días. Aquí usted tiene una característica, que usted paga como paga el Señor de los Milagros de Buga. ¿Con milagros? Con milagros. Porque usted no da más una cauchera de alambre que usted. Bueno, ya vamos a tomarnos un cabecito. Muchas gracias. Me muevo contigo, te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. La abuela se
Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Muévete, 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 muévete. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social.